Creo que no me voy a exceder del tiempo, pueden interrumpirme, si no, yo creo que vieron cómo es el Zoom, yo ahora comparto, no sé si les veo la cara a ustedes, pero no duden en nada, en hablar, no levanten la mano porque no sé si los voy a ver. Pero sí, básicamente es interesante tal vez en el contexto del doctorado de ustedes mencionar que yo hasta hace unos pocos años, si me hubieran preguntado, de hecho me lo preguntaban, yo hacía ciencia básica, yo no hacía tecnología. Pero bueno, de la ciencia pueden surgir potenciales aplicaciones y tocó decidir qué hacíamos con las aplicaciones. Nosotros trabajando en planta encontramos la forma, y ahora voy a explicar por qué, de tal vez hacer eh, desarrollos que puedan ser útiles para reemplazar pesticidas químicos en la agricultura. Y fue una decisión. ¿Qué hacíamos? Lo patentábamos, lo licenciábamos, hacíamos una empresa nosotros y demás, y charlando con el ministerio, ex ministerio y con CONICET y demás, terminamos decidiendo hacer una empresa. Pero no significa que haya dejado de hacer ciencia, seguimos haciendo ciencia básica también, seguimos publicando y demás. Así que es un caso medio raro, pero por ahí está bueno para que ver cosas distintas y que se pueden hacer. Así que por eso, a ver si puedo, puntero. Tuki, ahí está. Y el puntero lo ven, ¿no? Si lo muevo, ¿sí? Perfecto, se ve perfecto. Perfecto, bueno, nada, entonces, por eso quería contar un poco la trayectoria o el recorrido de lo que de lo que fue llegar desde la biología a la tecnología del ARN, que es lo que trabajamos en el laboratorio, y les voy a explicar por qué, para la agricultura en particular. Y todo esto empieza, como el público es diverso, voy a empezar desde algo muy básico, que es una anécdota científica, si se quiere, que es lo que se conoce como la paradoja del valor C. El valor C es la cantidad de ADN que hay en una célula, ¿no? Nosotros tenemos múltiples células, en cada una de nuestras células tenemos una cantidad precisa de ADN que es nuestro valor C. Y cuando entendimos hace 70 años nomás, años 50 del siglo pasado, de que el ADN codificaba la información genética, entramos en esta paradoja, que es que no hay una correlación entre la complejidad de los organismos y la cantidad de ADN que tenemos. Nosotros como humanos tenemos menos ADN que muchas plantas, por ejemplo, mucho menos ADN que una cebolla o que anfibios como un cocodrilo. Obviamente, entramos en pánico como especie, ¿no? ¿Cómo puede ser que tengamos menos ADN que una cebolla? Eh, Así que gran trabajo para los y las psicoanalistas de la época. Pero nos quedamos tranquilos durante varias décadas, diría yo unas 50 años, con algo que nos permitió explicar esta paradoja y es el número de genes. Porque los genes son los que van a ser, es un pedacito de ADN que se va a transcribir en ARN y esos ARN se van a traducir en proteínas. Y por eso hablamos de ARN mensajero, por eso ARN-M, mensaje. Lleva el mensaje del ADN a las proteínas. Entonces dijimos, ok, no debe ser la cantidad de ADN, debe ser el número de genes. Y efectivamente deberíamos tener más genes nosotros que la cebolla. Pero bueno, hace 25 años empezamos a leer genomas. La primera lectura del genoma humano, el primer borrador se publicó en el año 2000, y con eso empezaron a crecer el número de genomas. Y llegamos a otro problema, que es que cuando empezamos a ver la cantidad de genes o las secuencias de ADN que codifican genes, y ordenamos a los organismos según su complejidad, esto es el ser humano acá, seguimos teniendo menos número de genes que, por ejemplo, el arroz o un gusano. Entonces, acá, ahí sí, panic attack absoluto, decir, si no es el número de genes, ¿qué cuernos es? ¿No? Y ahí, al ordenarlos así, lo que observó un gran científico australiano, que es John Mattick, y miren la fecha, esto es muy reciente. Yo recién empezaba mi doctorado en ese momento. Es que lo que sí hay una correlación muy interesante es con la cantidad de ADN que no codifica nada, que es lo que se llama ADN no codificante, porque no son genes. Los genes son los que se van a terminar codificando proteínas. En el medio de esos genes hay ADN, ¿no? El 98% del ADN humano no codifica nada. Es una incógnita. Y si vemos los organismos menos complejos van teniendo menos ADN no codificante. Entonces, esto fue todo un tema que abrió un nuevo campo de estudio. Porque hasta ese momento, y yo les acabo de decir, Antonio, 2007 empezaba el doctorado, yo en la facultad, estudiando biotecnología, estudiando biología molecular, genética, además, nos decían que eso que no codificaba proteínas era ADN basura, en inglés junk DNA.
ADN que no sirve para nada y que era un potencial reservorio para mutaciones que sirvan a la aparición de nuevos genes a lo largo de la evolución. Pero que en sí mismo el ADN no codificante no servía para nada. Y ahí es donde entramos, cuando vimos todas estas correlaciones, empezamos a hablar de ARN no codificantes funcionales. Perdón que esto se me corrió la figurita, porque dijimos, bueno, si este ADN no codifica proteínas, pero tiene algo que ver, algo debe estar haciendo. Y lo que encontramos es que ese ADN se transcribía a ARN, una gran parte, pero no se traducía a proteínas. Por eso no eran genes que pudiéramos detectar como tal, porque no codifica proteínas, pero era ADN que se estaba transcribiendo a ARNs. Entonces, si esos ARNs no codificaban proteínas, los llamamos ARNs no codificantes, y empezamos a estudiar qué cuernos estaban haciendo. Entonces abrió este nuevo campo de estudio del genoma no codificante o de los ARNs no codificantes. Hoy por hoy sabemos que estos ARNs pasaron, no sé, esto es un trabajo de revisión que nosotros hicimos en 2015, o sea, 8 años después de esta observación de John Mattick, y que ya teníamos un montón de mecanismos moleculares. No me voy a meter mucho adentro de esto, quienes van estudiando biología molecular seguramente entienden bastante de esta jerga, pero no importa. Lo que quiero decir es que estos ARNs no codificantes participan en la regulación de otros genes que sí codifican proteínas y que eso contribuye a que células diferentes de un mismo organismo, a pesar de tener el mismo genoma, a pesar de tener el mismo ADN, puedan tener funciones diferentes. Por ejemplo, una célula del ojo y una célula del hígado tienen exactamente el mismo ADN, la misma información genética. Y sin embargo, la célula del hígado está preparada para metabolizar azúcares y la célula del ojo para percibir la luz. Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, se expresaron distintas proteínas. ¿Quién regula esas cosas? ¿Qué proteínas se van a expresar? Un montón de factores, entre ellos el genoma no codificante. Nosotros en el laboratorio en particular estamos interesados e interesadas en cómo este ADN no codificante o estos ARNs no codificantes regulan cómo la información genética o el ADN se organiza en 3 dimensiones en el núcleo de la célula. Y esto es muy importante porque si este núcleo de la célula tuviera el tamaño de una pelota de tenis, el ADN adentro de esa única pelota de tenis tendría el largo de 40 kilómetros, ¿no? Porque en una célula nosotros tenemos 2 metros de ADN. Entonces, evidentemente hay que hacerle un bollito muy ordenadamente para que los genes que se tienen que expresar en el ojo se expresen en el ojo y los genes que se tienen que expresar en el hígado se expresen en el hígado. Y esto es tan importante que muchos de los tumores y de los distintos tipos de cáncer derivan de desregulaciones en esta organización, ¿no? Hay veces que los genes están perfectos, no hay mutaciones que afecten ningún gen, pero, es decir, que afecten ninguna proteína, pero lo que está afectado es cómo esta información genética está mal organizada en 3 dimensiones, entonces las células se descontrolan y de repente se dividen de más y generan un tumor. En las plantas, que es lo que estudiamos nosotros, estos ARNs, que no codifican proteínas, sabemos que cumplen funciones por su secuencia, que es lo que podemos leer, y las estructuras secundarias y terciarias que adoptan, que son capaces de determinar con qué otras moléculas funcionan, con qué otras moléculas interactúan. Y esas otras moléculas pueden ser proteínas, otros ARNs o incluso el ADN. Entonces, es esto que nosotros llamamos interactoma, un complejo en el cual participan estos ARNs largos no codificantes, o en inglés long non-coding RNAs, lo que va a determinar que esto tenga una función como equipo, como complejo. Y esto cumple un rol en el desarrollo y en la adaptación de las plantas al ambiente. ¿Quiénes son esas otras moléculas? Bueno, como bien dije, pueden ser otros ARNs o puede ser el ADN o una serie de proteínas que sabemos en qué cosas participan, ¿no? En activar genes, en regular genes, en apagar genes, en procesar genes, como son los splicing factors. Entonces, es como que van modulando la actividad de otras cosas estos ARNs. Y nosotros venimos estudiando mucho esto. Y el año pasado publicamos un trabajo en el cual, esto es algo que veníamos trabajando hace mucho tiempo, y lo publicamos recién el año pasado, a una ARN que nosotros estudiamos que se llama Apollo, en Arabidopsis thaliana, que es una plantita modelo muy útil en el laboratorio, es como el ratón de las plantas, es un buen modelo para las plantas. Y es una planta que la podemos mutar, hacer transgénica, un montón de cosas. Entonces, cuando queremos ver para qué funciona un gen, usamos esta plantita. Y lo interesante es que lo que nosotros hicimos fue preparar este ARN Apolo in vitro en un tubito
y hacer spray, como ven acá, de ese ARN a las plantas. Y las plantas, es algo que nosotros ya sabíamos hace mucho tiempo, son capaces de absorber el ARN. A diferencia de nosotros, que por ejemplo con las vacunas de ARN necesitamos que nos lo inyecten al ARN. Nosotros, si nos hacen un spray de ARN, lo vamos a degradar, y entonces por eso necesitamos la inyección, pero las plantas lo absorbían. Y nosotros, conociendo el rol de este ARN Apolo, lo que logramos haciendo estas aplicaciones exógenas, es decir, transcribirlo in vitro, tirarle el ARN, que la planta lo chupe, fue cambiar cómo la planta respondía al sombreado. Es decir, que la planta se mueva o crezca de una manera determinada para evitar la sombra y tener acceso al sol. Y ahí nos dimos cuenta de que podíamos usar estos ARN exógenos para modular el comportamiento y la respuesta de las plantas al ambiente. Y ahí eso, evidentemente, para el laboratorio está buenísimo, pero esto tenía una aplicación tecnológica, porque evidentemente podíamos comunicarnos con las plantas y podíamos darles información y que las plantas de alguna manera respondan. Entonces, ahí en el laboratorio científico estamos muy abocados a estos tres objetivos, que es cómo podemos usar ARNs para modular la adaptación de las plantas al ambiente o el desarrollo de las plantas. Imagínense que tengan más raíces, menos raíces, demás, pero de manera no transgénica, es decir, comunicándonos con las plantas, dándoles información codificada en ARN. O, por ejemplo, inducir la acumulación de ciertos nutrientes o metabolitos de interés. El ejemplo hoy más claro es en cannabis, ¿no? Uno quiere que tenga más THC o CBD y demás, puede inducir la acumulación de ciertas cosas modulando la actividad de genes de manera no transgénica. Y lo que estamos tal vez con una aplicación más cercana en el tiempo a nivel tecnológico es cómo podemos despertar una inmunidad en la planta muy específica contra patógenos y de esta manera reemplazar pesticidas químicos por ARN. Y ahí es donde eh, intentamos tener además un balance en el laboratorio, esto de lo que es la ciencia básica y lo que es la tecnología, ¿no? La tecnología que por ahora es más aplicado al tema de la protección de cultivos contra patógenos. Y tenemos algunos proyectos en el laboratorio científico funcionando y financiados en esto de que hay que todavía hacer mucha ciencia antes de desarrollar nuevas tecnologías. Y uno de estos proyectos está financiado por la convocatoria de redes federales de alto impacto del ex ministerio. Y lo que queremos es desarrollar productos basados en ARN para mejorar la forma o optimizar la forma en que las plantas leguminosas, particularmente agarramos cuatro de ellas, poroto, garbanzo, maní y soja, son capaces de interactuar simbióticamente con bacterias del suelo. Típicamente habrán escuchado quienes están más cerca del agro hablar de los inoculantes. Esos inoculantes son bacterias que son capaces de fijar nitrógeno atmosférico del aire, se lo dan a la planta y la planta le da carbono. Entonces, por eso es una relación simbiótica. Y eso, cuando es muy óptimo, lo que podemos hacer es evitar usar fertilizantes químicos como la urea, que son muy contaminantes en su producción y en su aplicación. Entonces, lo que estamos haciendo es intentando desarrollar tecnologías basadas en ARN para optimizar estas interacciones simbióticas y fijar más nitrógeno atmosférico. Y otro de los proyectos que tenemos es cómo podemos avisarle a las plantas que va a haber un pico de temperaturas. Que es un evento cada vez más recurrente en un contexto de cambio climático. El cambio climático implica un calentamiento global, digamos, que va subiendo la temperatura promedio del planeta, pero es muy chiquito, esos deltas de temperatura, estamos hablando de menos de un grado, en ese orden de magnitud, pero lo que sí suele suceder es que se hacen más recurrentes los picos de temperatura. Hoy por hoy, en la ciudad de Santa Fe, es muy normal que durante el verano hagan más de 40 grados, ¿no? Entonces llegan a días de 40 y pico de grados, 50 y pico de grados, que antes cuando yo era chico eso pasaba una vez cada 2 veranos, digamos. Entonces el promedio era más o menos 30, 35 grados. Hoy normalmente puede tener 3 días donde la mínima es 30 grados y la máxima es 45. Bueno, eso tiene un gran impacto en la productividad de los cultivos. Por ejemplo, en las plantas de tomate, cuando las plantas suben a más de 40 grados, pierden un 40% de flores. Y eso es un 40% menos de tomate, básicamente. Y a nivel global en el mundo se está viendo que, como consecuencia del cambio climático, si bien aumenta y aumenta y aumenta las tierras aradas para cultivo de tomates, sin embargo, la productividad de la producción global de tomates está decayendo. ¿Por qué? Por los picos de temperatura.
como consecuencia del calentamiento global. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es desarrollar ARNs, como Apolo, que era el ARN que venimos estudiando nosotros, en otra plantita, pero en el contexto del calor y avisarles a las plantas, ¿no? Piensen que puede haber un pronóstico del tiempo diciendo la semana que viene va a ser 40 y pico grados y que nosotros podamos tirarles ARN a las plantas y prepararlas, avisarles de antemano que, que va a haber un pico de temperatura y que de esa manera poder evitar la pérdida de productividad. Y además, esto en el laboratorio funciona, lo estamos haciendo, anda bárbaro, pero para sacarlo a campo hay un desafío más grande, que es que el ARN es una molécula súper frágil. Se degrada a nivel químico y se degrada a nivel enzimático. O sea, nosotros tenemos lo que se llaman RNasas en las manos, en todos lados, y estamos preparados para degradar ARN. Entonces lo que tuvimos que hacer es, en el contexto de un programa también financiado en su momento por el Ministerio de Ciencia, de Programa de Ciencia y Tecnología contra el Hambre, lo que propusimos es desarrollar nano y biotecnología, combinar la bio y la nanotecnología para poder estabilizar a estos ARNs, ¿no? Poder usar carriers que protejan al ARN, que es algo que se hace para las vacunas. Las vacunas, nosotros no nos están inyectando ARN desnudo, nos inyectan ARN en unas bolitas lipídicas que lo estabilizan, lo protegen y permiten que entre a nuestras células. En estos carriers lipídicos para las plantas no funcionan bien y tuvimos que co-desarrollar junto con un equipo fantástico del INTEMA en Mar del Plata. Es un instituto de doble dependencia entre la Universidad Nacional de Mar del Plata y el CONICET. Desarrollamos estabilizantes de ARN que pudieran ser compatibles con las plantas y que puedan ser usados en el agro. Y el objetivo, cuando vimos que eso funcionó, fue que armamos la empresa de base tecnológica, la que llamamos Apolo, Apolo Biotech, en honor al ARN que estudiamos nosotros en el laboratorio. Y nuestro objetivo fue transformar nuestros avances científicos en desarrollos tecnológicos basados en ARN para la agricultura sustentable. Y, y bueno, nada, lo hicimos, armamos la empresa en 2022 en función de los resultados que tuvimos, de este subsidio que les dije y otros subsidios internacionales que nos permitieron profundizar el desarrollo de las tecnologías. Y a partir de eso fuimos creciendo, nos dieron premios del laboratorio, de la empresa, y ahora estamos pensando en la necesidad de tener una buena inversión del sector privado en nuestra empresa para poder básicamente construir una fábrica de ARN para poder abastecer al mercado, porque estamos empezando los ensayos regulatorios en SENASA para poder regular y registrar nuestra tecnología. En la ciudad de Santa Fe montamos la primera planta piloto de producción de ARN de América Latina. Y hoy por hoy tenemos un equipo de 25 personas, 18 tienen un doctorado terminado. Hay investigadores e investigadoras de CONICET que cambiaron su lugar de trabajo para poner el lugar de trabajo en la empresa, o sea, trabajan en la empresa como investigadores de CONICET. Y hay chicos y chicas que están haciendo sus doctorados, sus postdoctorados, o sea, están haciendo ciencia en ese límite entre lo que es la ciencia y la tecnología, ¿no? O sea, se puede hacer una carrera científica con un fin aplicado bastante cercano. Y en la empresa, en particular, estamos más focalizados en este objetivo, que es reemplazar pesticidas químicos por información. Y esto es algo que de la literatura, digamos, de los papers publicados, sabemos que es algo que en el laboratorio funcionaba bien contra hongos, virus e insectos. Y el objetivo siempre es el mismo, es reemplazar un químico por información, para que la planta necesite para defenderse. Y por eso la analogía con las vacunas es tan importante, o sea, tan claro. Si uno está vacunado con una antitetánica y tiene contacto con la bacteria, qué sé yo, te clavas te lastimas con un clavo sucio, por ejemplo. Si uno está vacunado no corre riesgo de infectarse, de agarrarse tétanos, porque el cuerpo tiene los anticuerpos para defenderse. Pero si uno no está vacunado, se puede enfermar de tétanos y la única forma de sobrevivir a la infección es tomando antibióticos, ¿no? Es decir, que por eso la analogía es importante. Si las plantas tienen la información, se pueden defender solas. Si no tienen la información, necesitamos usar los antibióticos, entre comillas, para los cultivos que son pesticidas, ¿no? Los antibióticos, siempre hablamos de antibióticos contra bacterias. Eh, pero en este caso pueden ser insecticidas o fungicidas, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental de lo que hacemos, entre lo que hacemos nosotros y lo que fue la tecnología del ARN para el desarrollo de vacunas?
Básicamente habrán escuchado que las vacunas de Pfizer y de Moderna son vacunas de ARN mensajero. Es muy probable que hayan escuchado esto. Y esto es por lo que les conté al principio, que el ARN mensajero es el mensaje entre el ADN y las proteínas. Lo que nos hacen con las vacunas es inyectarnos un ARN mensajero del coronavirus que se va a traducir en una única proteína viral. O sea, no tenemos el virus entero, tenemos una única proteína viral contra la cual nosotros vamos a producir anticuerpos que pueden reconocer esa proteína, bloquearla y de esa manera evitar la infección. Ese es el fundamento de las vacunas de ARN. En las plantas, obviamente las plantas no tienen anticuerpos, eso lo sabemos seguramente todos y todas acá, pero las moléculas de defensa de las plantas son ARNs. Entonces lo que nosotros hacemos es mostrarles a las plantas un segmento del genoma de un virus, un hongo o un insecto, pero codificado en ARN doble cadena. Ese ARN doble cadena es lo que nosotros hacemos el spray y que las plantas lo van a absorber. Lo van a procesar en pequeños ARNs y esos pequeños ARNs van a reconocer de manera específica genes que nosotros le hemos mostrado. Esos genes van a ser del patógeno y van a bloquear de esa manera la expresión de proteínas. Entonces, si nosotros, conociendo todo el genoma de un hongo, que tiene 27.000, 30.000 genes, sabemos qué genes podemos silenciarle o interferirle o bloquearle, entonces, para que pierdan la patogenicidad o la virulencia, entonces podemos bloquear la infección. Y por eso hablamos de un efecto de vacuna en los cultivos. Acá les muestro algunos ejemplos de cuando empezamos a desarrollar la tecnología. Esto es en plantas de tomate, en un patosistema, o sea, con un patógeno muy conocido, se llama Botrytis cinerea, que es un hongo que ataca un montón de verduras y de frutas de las que comemos. Es la manchita negra en el tomate cuando lo tenemos en la heladera, básicamente. Y acá, por ejemplo, le pusimos ARN solo a esto. Imagínense una planta entera de tomate, pero le pusimos ARN solo a esta hoja. Y después al tiempo sacamos esta hoja y le hicimos infecciones por punto, le pusimos esporas del hongo a esta hoja y acá una planta control que no le habíamos puesto ARN y ven que el hongo se come la hoja y esta hoja está protegida. ¿Por qué? Porque la planta ya tiene información sobre el hongo. Lo interesante es que no solamente funciona en esta hoja, funciona en una hoja a la cual no le habíamos puesto ARN. Y eso es porque los pequeños ARN son sistémicos, que eso significa que pueden circular por la planta y defender la planta entera, que es lo que pasa con nuestros anticuerpos. Nuestros anticuerpos están recorriendo nuestro cuerpo constantemente y cuando encuentran algo raro que reconoce, entonces ahí se activa la señal de defensa y van a bloquear al virus o a la bacteria o quien sea. Lo más fascinante de todo esto es que le pusimos ARN y después esperamos 21 días, 3 semanas. Y la planta ya tuvo hojas nuevas. Y esas hojas nuevas también estaban siendo protegidas. Es decir que, y esto sabemos que estos fueron 3 semanas, pero sabemos que la protección depende del hongo, pero puede llegar a durar hasta un mes. Es decir que no solamente estamos reemplazando un químico por información, sino que esa información es duradera y que no hace falta estar aplicándole todo el tiempo, sino que tal vez durante el cultivo le podemos aplicar una vez por mes y de esa manera reducir también los costos relacionados a la aplicación. En función de este primer desarrollo, que fue contra botrytis, que es lo que les mostré recién, que hoy ya hicimos ensayos de laboratorio, ensayos en invernaderos, ensayos a campo, y ahora estamos empezando la regulación en SENASA, empezamos a hacer un montón de desarrollos en el laboratorio de Apolo, algunos para controlar patógenos con un gran impacto en la Argentina, como es el carbón del maní, este Cáfora fresi, que es un problema meramente de Argentina, esto no existe en otros países del mundo, pero que genera pérdidas en la Argentina, pérdidas de exportación por 300 millones de dólares anuales. Después hay otros patógenos que atacan cosas en Argentina, a cultivos en Argentina y otros países del mundo, y otros que no están en Argentina, como es el caso de cigatoca negra, que es el gran problema de la producción de bananas en el mundo. Y si bien en Argentina, en el norte, se producen bananas, todavía no llegó este hongo, que es un hongo muy del mal, y que para controlarlo se usa un químico que se llama mancozeb, que es sumamente tóxico, que en muchos países, sobre todo en la Unión Europea, ya lo prohibió. O sea, no se pueden importar bananas con mancozeb. Y sobre todo es tóxico para las personas, para el ambiente y demás. Y entonces incluso los países de origen, tipo Ecuador, Colombia, empieza a poner restricciones o empieza a ponerle fecha de vencimiento a estos químicos para que se reemplacen por otras cosas. Entonces también estamos intentando desarrollar productos basados en ARNs para la protección de bananos, para lo cual estamos haciendo los ensayos directamente en Colombia, porque en Argentina no podemos hacerlo porque no está esta enfermedad. En Argentina sí tenemos
una serie de ensayos a campo, de hecho, ahí cerquita de donde están ustedes, ahí en Balcarce. Tenemos planificados ensayos en papas, saben que Balcarce es un gran núcleo ahí de la producción de papas, para protección contra distintos hongos. Acá les sumé unas fotitos para que vean ensayos en tomate y en frutillas, en invernaderos. Y lo que hacemos después, ya para ir terminando, es ampliar el campo de aplicación, si se quiere, de un desarrollo del laboratorio. Por ejemplo, Botrytis, nosotros le hicimos este desarrollo, acá tenemos una plantita con ARN, una plantita sin ARN, ven como la plantita sin ARN con el hongo está hecha pelota. Y la otra ni se enteró. Esto lo hicimos para tomate, pero la verdad es que Botrytis ataca otros cultivos, no solamente el tomate. Entonces, a campo, teniendo esta prueba de concepto, y como el hongo es el mismo, y el genoma del hongo es el mismo, lo probamos en tomate, pero también en frutilla y también en uvas, en distintos lugares del país, y en todos los casos funcionó a campo. Después hicimos otros experimentos, por ejemplo, con otros desarrollos, por ejemplo, con esclerotinia, que es un hongo que ataca hortalizas, pero también ataca maní, así que a campo lo probamos con ambas cosas y también funcionó. Fusarium es un hongo que está en el suelo, acá esto es ensayos que hicimos en hojas, pero en realidad ataca más el tallo, el tallo, perdón. Y vimos que funcionó en tomate, entonces hicimos ensayos a campo ya en tomate y en pimiento, y en ambos casos también funcionó, y es uno de los hongos que queremos probar, por ejemplo, con papas, que es un gran problema en las papas. Y Phytophthora es algo también que desarrollamos en tomate, y hoy también vamos a probar tanto en tomate como en papas a campo. Y después el carbón del maní, que es lo que les conté, que también tuvimos ensayos a campo muy positivos, en el cual tuvimos la misma performance que el producto químico, pero que el producto químico es básicamente una fuga de una central nuclear, o sea, parece Chernobyl cuando miras el marbete de lo que estamos echando. Y esto es ARN, es información, es un tubito de ensayo. Así que la verdad que poder regular esto y poder empezar a usarlo en el campo va a ser muy importante. Pero bueno, el desafío ahí va a estar en cómo producimos a enorme escala los ARNs, porque en la planta piloto que tenemos podemos abastecer al mercado de los cultivos intensivos, como pueden ser las hortalizas, las frutas, pero si ya entramos en maní y ni les digo si empezamos a desarrollar algo en soja o maíz o trigo, ahí necesitamos una fábrica gigante. Y después lo otro que estamos haciendo es trabajando con otras empresas, en este caso con Espidagro, que es una empresa argentina que desarrolla coadyuvantes. No sé si alguien escuchó hablar de lo que es un coadyuvante, pero todos los productos en el agro se mezclan con estos coadyuvantes que lo que hacen es darle más peso a la gota, que se quede pegoteado a las hojas y demás, porque si no, uno echa un producto, después llueve y se lava. Entonces, o lo echas con un avión y va para todos lados. Entonces hay que darle más peso, más cadencia a la hoja, a la gota, y que quede pegoteado a las plantas. Eso se hace con aceites vegetales y demás, para que tenga estas características. Lo que nosotros empezamos a observar es que el ARN y sus estabilizantes no eran estables con cualquier coadyuvante. Entonces dijimos, ok, tenemos que resolver esto antes de que esto llegue al campo. Y entonces hicimos una colaboración, un partnership con Espidagro para desarrollar coadyuvantes específicamente para los productos de ARN. Y la forma en que nosotros financiamos todos nuestros proyectos en la empresa es justamente con otras empresas que después van a vender los productos a los agricultores. Pues nosotros vamos a hacer ARN y se lo vamos a vender a alguna empresa, y esa empresa va a hacer las distribuciones en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, en Europa, donde haga falta. Entonces lo que hacemos es pedirles plata a esas empresas para hacer los desarrollos, y que después ellos van a tener la exclusividad de venta en tal o cual país por un X cantidad de años. Esas empresas son empresas grandes, productoras de alimentos, como puede ser el Criadero del Carmen, que nos hace ensayos en maní en Argentina, o Five, que es una de las grandes productoras de bananos en el mundo, o empresas como Aspidagro, que recién les mencioné, o Brometan, que distribuyen productos en la agricultura. Y después, obviamente, tuvimos el apoyo del Estado, la Fundación Sadowski, para el diseño informático de estos ARNs. Estamos haciendo una plataforma bioinformática súper potente. La Agencia de Promoción Científica y el ex Ministerio de Ciencia, que también nos apoyaron para la construcción de la planta piloto de producción de ARNs y demás. Así que bueno, gracias, y dejo abierto. Yo voy a dejar de compartir, así los veo grandes. Cualquier cosa que tenga que volver a una diapositiva,
lo vuelvo a compartir, pero así les veo la cara y abierto a preguntas y que charlemos. Marcelo Volanti de UBA. ¿Qué tal, Federico? Por un lado, te felicito por la iniciativa, por este paso a la parte empresarial. La verdad estoy re sorprendido siendo biólogo y trabajando en toxicología de plaguicidas, justamente. Se me abren un montón de preguntas, así que obviamente voy a hacer una nada más. Están haciendo que pueda hacer una, así que voy a elegir una nada más. Que no sé cuán amplia es y vos me dirás si da para responderlo así rápidamente. Vos hablas de estabilidad. Acá la palabra clave me parece es estabilidad. Y es clave para el efecto y es clave también para el impacto colateral, ¿sí? Cuando hablamos de ARN. ¿Cómo lo están pensando eso a nivel regulatorio, a nivel de lo que son las pruebas que se hacen para todo lo que es insumos no tradicionales, ¿no? Porque esto no pasaría por lo que es las regulaciones típicas del producto químico, ¿no? Sino que tienen que tener ensayos confinados y un montón de cuestiones que tratan de evitar que una vez que esto sale a liberarse en espacios abiertos pueda tener un impacto en la biota, puede tener un impacto, digamos, a nivel de organismos que se hacen resistentes por mutaciones, etcétera, ¿no? Entonces, te tiro esa, no sé si es sencilla o no. No, en general, y está bien, obviamente es uno de los temas que abordamos. Primero somos vecinos ahora, yo estoy trabajando desde hace un mes y medio, bueno, es un mes en Exactas de la UBA, así que podemos vernos acá en Buenos Aires cuando quieras. Sí, a ver, en cuanto a em, a la inocuidad, hay dos cuestiones. Una es la evaluación y otra cosa es el diseño, lo que es toxicidad por diseño o potencial toxicidad por diseño. Nosotros cuando hablé del diseño de bioinformático, lo que hacemos nosotros es comparar muchísimos genomas. Hoy por hoy son más o menos 60 que son representantes de distintos organismos. Esto obviamente está el ser humano, pero también hay otros mamíferos. Hay representantes de aves, de anfibios, de peces, de aves, ya dije de aves, polinizadores, hongos benéficos y cultivos. Obviamente podríamos poner a la altura que estamos de la historia de la ciencia decenas de miles de genomas para compararlos y decir, podemos garantizar que a nivel genómico no hay reacciones cruzadas. O sea que el ARN va a atacar un gen de botritis, pero ni siquiera va a atacar un gen de tricoderma, que es un hongo que hoy se usa como inoculante para beneficiar la productividad de los cultivos, ¿no? Hoy por hoy el sistema de producción o de aplicación de insumos en el agro es muy paradójico, porque estamos le estamos poniendo hongos benéficos, pero por otro lado estamos poniendo fungicidas, que todos los fungicidas tienen una amplitud de espectro suficiente que no solamente matan hongos buenos, matan hasta la abeja. Entonces, poder usar un ARN que sepamos que ataca botritis, pero que no ataca ni siquiera Fusarium, que querríamos, es una ventaja por diseño. Y después, obviamente, esto a nivel tecnológico tiene una dificultad adicional, que es que cuando queremos reemplazar un fungicida químico, el fungicida químico mata un montón de cosas. Entonces, si queremos realmente reemplazarlo, tenemos que hacer una combinación, un cóctel de ARN que controle o proteja contra esos hongos que normalmente son patógenos y que se quieren controlar con ese químico. Es decir, si un químico mata Phytophthora, Botrytis y Fusarium y Sclerotinia, bueno, necesitamos una combinación de esos cuatro ARN, porque si no, el productor no lo va a usar. Va a necesitar poner el químico igual porque, genial, me protegiste contra botritis, pero si yo saco el químico, pongo tu botriticida de ARN, me come todo esclerotinia. Entonces, tenemos que diseñar eso para poder realmente reemplazar un químico sintético. Dicho esto, estamos haciendo, bueno, en este momento hay un solo producto basado en ARN en el mundo que ha sido regulado y aprobado, es en Estados Unidos, pasó por los FDA y EPA, que es para controlar el Colorado Potato Beetle, que es un insecto. Y eso a nosotros nos allanó muchísimo el camino porque hicieron un montón de ensayos de toxicidad en mamíferos, hasta le han inyectado ARN a los monos. Es obvio que el ARN lo degradamos, porque si pudiéramos realmente en un mamífero modificar la expresión de un gen usando ARN exógeno, ya habríamos curado el cáncer. O sea, yo siempre digo, si yo hiciera estos experimentos y me dan que puedo modular un gen en una rata, yo dejo la agricultura y me pongo a hacer farmacéutica, porque es una bomba lo que encontré. Es imposible, porque nuestros cuerpos están preparados para degradar ARN.
Pero también hay ensayos toxicológicos, ecotoxicológicos, que no veo que SENASA nos vaya a pedir mucho de esto, pero sí los vamos a hacer igual, de ver cuál es el impacto, por ejemplo, en muestras de agua, en la microbiota y demás, en el microbioma, con gente que sabe hacer eso. Yo no trabajo en eso y no sé hacerlo, entonces quiero que un tercero lo haga y me diga cuál es el impacto. Dicho esto, en cuanto a los residuos, que es esto, la estabilidad, que es lo que está preguntando, si dura poco o dura mucho y qué efecto tiene, en cuanto a lo que se llama residuos en la agricultura, uno mide cuánto químico quedó, en principio. Y medir eso en el ARN es muy difícil. ¿Por qué? Porque supongamos que yo hago un ARN contra botrytis. Las opciones son tres. Que no tenga nada, no exista botrytis. O sea, si hay presión en el ambiente de botrytis, puede ser el tomate no tenga botrytis. Si es eso, está lleno de químicos, se los aseguro. Que tenga botrytis, y en ese caso tiene ARN de botrytis. O sea, lo vas a poder medir por PCR o por lo como sea, lo vas a encontrar. O que tenga solamente una ARN de botrytis. O en el caso que trabajamos nosotros, 5 genes, 5 ARN de botrytis. Entonces, es muy difícil decir de dónde viene. Es como que te inyecten la vacuna de ARN de Pfizer y después midas solo ese gen. Y no sabes si ese gen vino porque estás infectado de coronavirus o porque te pusiste recién la vacuna. Es un poco rara la situación. Esto se está discutiendo mucho de cómo regular las tecnologías de ARN en el agro, tanto en Europa como en Estados Unidos, y todos los comités científicos y tecnológicos que se están haciendo llegan a la misma conclusión, que es un tipo de tecnología que se va a regular en los países de aplicación. Es decir, por ejemplo, si yo lo quiero aplicar en Argentina, tengo que pasar por SENASA. Pero es muy difícil que en Europa digan, voy a medir si tiene ARN contra botrytis. ¿Por qué no lo van a poder evaluar? No hay, es una tecnología de residuo cero. Entonces, es una tecnología que va a ser regulada en los países de aplicación y no en los mercados de exportación, digamos que donde vayan a importar los productos alimenticios. Así que es un poco esa la situación. Vamos a analizar la toxicidad y de hecho vamos a hacer los análisis en roedores también. Ya lo tenemos hasta presupuestado. Lo vamos a hacer en Esperanza, la ciudad de Esperanza, que tiene un gran laboratorio de eso, en el laboratorio de Hugo Ortega, GLP y todo. Eh, y vamos a hacer los ensayos ecotoxicológicos, aunque en realidad no estamos viendo que SENASA nos pida eso. Como bien dijiste, no es un químico, pero tampoco es viste la nueva reglamentación de biológicos, de insumos, bioinsumos, tampoco cuadra como bioinsumo porque nosotros no estamos purificando ARN del sistema vivo, estamos sintetizando enzimáticamente el ARN en tubos. Y eso no entra en la categoría de bioinsumo en la Argentina, en otros países sí. Entonces, nada, estamos viendo, es probable que lo clasifiquen como bioquímico, que es la 350, una reglamentación, y ahí nos piden ciertas cosas, que son menos que un producto químico, pero más que un producto biológico o un bioinsumo. Muchas gracias. Gracias, Fede. A vos. ¿Alguna pregunta? Ailén. ¿Cómo andas, Federico? Impresionante trabajo, felicitarte primero. Y después tenía una pregunta respecto a los costos. Un productor, digamos, que utiliza agroquímicos, en cuanto a costos, ¿qué le saldría más barato para elegir utilizar una tecnología o la otra? Solo teniendo en cuenta lo económico, obviamente la tecnología tiene muchos otros beneficios. Obviamente, está perfectísima la pregunta. Cuando presenté el proyecto de ciencia y tecnología contra el hambre, todavía era el principio de la pandemia. Nadie hablaba de una vacuna de ARN. Por suerte me lo financiaron al proyecto, pero hubo un revisor que con mucha coherencia y mucha consistencia en la devolución nos dijo, bueno, financiémoslo porque está bien lo que están planteando. Pero es una utopía que esto llegue al campo por los costos. O sea, hacer spray de ARN en el campo es una locura. Y era una locura, pero tarde o temprano podía pasar algo y lo que pasó fue la pandemia. Eso hizo un boom de la tecnología del ARN. El ARN es la molécula central de la biotecnología del siglo XXI, no cabe lugar a dudas. Se va a hacer terapia génica, CRISPR y de edición génica es una tecnología de ARN. O sea, de los últimos 20 y pico de premios Nobel desde los 80 hasta ahora en medicina o química además, hubo 11 que fueron en torno a la ARN. Hay muchísimo para explorar ahí y eso hizo que hoy por hoy, por ejemplo, Moderna está probando decenas de vacunas de ARN, incluida HIV. Eh, y ese boom industrial en torno al ARN hizo que bajen muchísimo los precios a nivel internacional de los insumos. Eso fue el primer
factor que nos hizo bajar los precios de las dosis. Si no, estábamos hablando de dosis de $8.000 por hectárea. Era una locura. Era imposible llevar esto a campo. Y después empezamos a mirar y decimos, bueno, a ver, ¿cuáles son los otros factores donde podemos bajar? Los costos y claramente el otro insumo muy caro son las enzimas que necesitamos para transcribir esos ARNs in vitro. Esas enzimas eran importadas, empezamos hablando con las grandes empresas a ver si podían bajarnos los costos y demás, y sí, algo nos lo bajaban, pero nos damos cuenta justamente, y por eso tu pregunta es tan pertinente, que no iban a ser competitivos con los productos químicos. Entonces ahí había un nicho de oportunidad con aquellos químicos que van a ser prohibidos o problemas en el agro que no estén resueltos, como cigatoca negra o carbón del maní, pero siempre íbamos a estar peleando con el tema de los precios. Entonces, ¿qué decidimos? Producir nosotros las enzimas, lo cual significa más soberanía tecnológica para nosotros como empresa, no depender de importaciones, que Argentina es un quilombo importar cosas, también es un hecho, y sobre todo manejar nosotros los precios. Y ahí bajamos, pero 2 órdenes más de magnitud la producción, digamos, los costos de producción. Fue todo un riesgo, ¿eh? Tuvimos que clonar cosas, meterlos en bacterias recombinantes, expresarlas, purificarlas, ver si son activas, y funcionó. Y cuando funcionó, ahí sí nos permitió pensar en recalcular los costos y ahora estamos para cultivos intensivos súper bien en cantidad, en términos de costos, podemos ser competitivos con los productos químicos que se están usando y a nivel extensivos podríamos serlo. El problema ahí es que nuestra planta piloto de producción de ARN, que es lo que montamos en Santa Fe, no nos daría la capacidad de producción. Entonces tendríamos que armar esta gran fábrica, que es lo que estamos pensando con una inversión de por medio, porque estamos hablando de mucho dinero, para el año que viene. Pero a nivel de costos, produciendo nosotros nuestras propias enzimas, ahora ya somos competitivos para reemplazo de químicos y podría ser una opción por costo, siempre y cuando se justifique la eficiencia y la efectividad, que es lo que estamos demostrando ahora con los ensayos de campo. Gracias, Federico. ¿Alguna otra pregunta? Clara. Federico. Bueno, impresionante, la verdad. Siempre que uno escucha, bueno, yo no trabajo con genética ni nada y es impresionante la velocidad de cambio, ¿no? Y tengo acá anotada arriba la fecha de cuando el loco se dio cuenta para que era el ADN, o la relación esta del ADN no codificante y cuando están ustedes con esto y es verdaderamente impresionante. Con lo bueno y lo malo que conlleva eso, ¿no? Los riesgos del vértigo, un poco esto que preguntaba. Así que tengo como 3 preguntas, ¿puedo? Una primera. Una tiene que ver con lo que preguntaron primero respecto a la estabilidad, pero en este caso respecto a la persistencia dentro de la planta, la posibilidad de heredar esa inmunidad de alguna manera, respecto a la especificidad, no en cuanto a otros patógenos o otros cultivos, sino en cuanto a la biodiversidad en general, digamos. Y en relación a esto, y lo que decías de la dificultad del trazado, las metodologías de medición por isotopía, que es algo en lo que yo no trabajo, pero sé que sirven para distinguir cosas, o sea, sé que sirven como marcadores para distinguir cosas que aparentemente son iguales, pero que se pueden ensayar para si uno quiere medir algo de eso, ¿no? Esas son las específicas, y voy a hacer trampa, voy a meter la tercera y rapidito, que es, obviamente nuestro sistema de producción de alimentos está en crisis, digamos. No es el hambre el problema, digamos, el hambre viene de otro lado, que no es el sistema de producción de alimentos, pero sí está claramente en crisis, entonces me parece espectacular tratar de aportar una visión alternativa o claramente una herramienta alternativa. Mi pregunta sobre esto es cómo dialoga el desarrollo de ustedes y cómo han dialogado ustedes con los referentes de movimientos mundiales de formas diferentes de agricultura sustentable. ¿Qué les parece a ellos esto? ¿Qué les parece a ustedes lo que opinan ellos y demás? Bien, empecemos por buenísimo todo. Tema de cuánto dura, no es heredable. Los ARNs exógenos quedan en el citoplasma de la célula, no entran al núcleo, no puedes tocar el ADN. No es algo heredable. Hay que aplicarlo campaña a campaña. Y es más,
hay que repetir aplicaciones, digamos. Todos los químicos en general requieren de aplicaciones sucesivas. Estos son más perdurables porque mantiene la información en la planta, pero después decae. Eso, punto uno, o sea que un mes, te diría que es el periodo de protección, después se va decayendo. Con respecto a la especificidad, eh, o el impacto que está relacionado también a la primera pregunta que hicimos ahora recién, en realidad los químicos que se están usando hoy tienen mínimo un rango de espectro, ¿no? Esto claramente es más específico. Obvio que también hay movimientos más extremos dentro del ambientalismo, que es una variedad de grises dentro del ambientalismo, que dicen, bueno, no se puede garantizar que mate el botrytis malo y no el botrytis bueno, y qué sé yo. Y vos decís, sí, pero lo que se está usando hoy mata hasta la abeja, o sea, el fungicida. O sea, lo que se está haciendo es un desastre. Entonces, obviamente sería mucho mejor tener técnicas de manejo, y son las primeras opciones, en las cuales uno no tenga que aplicar ningún fungicida de nada. Pero uno, hablando con la gente que trabaja en agroecología, también te dicen cuando la agroecología es preventiva. Cuando aparece un hongo, nos lo dijeron los productores de la UTT la semana pasada, hay que poner algo, porque si no, la sustentabilidad también incluye la productividad para el productor. Si el productor no puede comer, no puede pagar el alquiler de su campo, no es sustentable. Entonces, cuando aparece un hongo, hay que echar algo. Es la verdad, por mejor manejo que se haga, más en un contexto de cambio climático, donde tenés más humedad donde no debería, o es más impredecible el clima, algo hay que hacer. Entonces, este tipo de tecnologías no vienen a salvar el mundo, vienen a ayudar en una transición hacia una agricultura más sostenible. Es eso, ni esta tecnología ni otras que se están desarrollando como bioinsumos e inoculantes y demás, lo que tienen que hacer es aportar a que se reemplacen los agroquímicos. Eso es un gran aporte. Y los agroquímicos no pueden desaparecer de la noche a la mañana. Eso fue lo que se intentó hacer en Sri Lanka con, no sé si habrán visto, recuerdan que una masiva protesta que casi se comen crudo a los gobernantes, literalmente. Eh, y eso no fue una simple inestabilidad política. Ese gobierno, de una actitud muy populista, había prohibido los agroquímicos el año anterior. Cayó 70% de la productividad de los alimentos en el país. Se quedaron sin comida. Entonces, no es que se pueda hacer de la noche a la mañana, dejamos de usar agroquímicos. Estaría buenísimo, pero la verdad que no funciona así, porque tenemos una lógica de producción de alimentos que tenemos que ir cambiando paulatinamente y tenemos que, desde la ciencia, intentar revertir problemas que también genera la ciencia, porque básicamente los agroquímicos de algún lado salieron, y entonces intentar desarrollar nuevas soluciones con una perspectiva ambiental incluida en ese diseño. Eh, pero claramente es una forma de, cuanto más específica es la solución, menos es el impacto en el agroecosistema. Pero no son soluciones mágicas. O sea, tenemos que combinar cosas y tenemos que siempre prevalecer lo que es el manejo antes que el buen manejo, las buenas prácticas para minimizar incluso la aplicación de ARN, ¿no? Eso en términos generales. Con lo que dijiste, por ejemplo, esto lo que te acabo de decir, viniendo a la última pregunta que hiciste, tuvimos un encuentro con referentes de la agricultura, de pequeños agricultores, agricultura familiar del cordón frutihortícola de la ciudad de Santa Fe, que es una zona que se llama Montevera, eh, y, y nos dimos cuenta que tenemos que empezar a dialogar claramente con los productores, las productoras desde ahora, porque hay que entender cuál es su lógica y qué es lo que están viviendo. Y eso, como buen científico que soy, dije, yo no sé hacer esto. O sea, no sé ir al territorio, no sé hablar con productores que tienen sus propias realidades, su tiempo ocupado, ¿viste? Yo no me puedo ir a meter un martes a la tarde a charlar con gente que está laburando. Pero cuando nos acercamos por otros motivos, porque queríamos plantines y demás, nos dimos cuenta de ciertas prácticas agrícolas que eran preocupantes. Qué sé yo, plantines de lechuga, todos azules. Cuando le preguntás qué están poniendo, mirás atrás, son cancerígenos y tenés al nene el hijo del productor jugando entre las lechugas. Decís, esto no está bien. Entonces identificamos ahí un problema.
Y lo que hice, como ahí decía, como buen científico, es si yo no sé hacer esto, colaboro con alguien que sepa hacerlo. Así que lo que hice fue contactarme con alguien que les súper recomiendo que alguna vez contacten para que les dé una charla o algo, es Valeria Berros. Vale es doctora en Derecho y es especialista en Derecho Ambiental y es investigadora del CONICET. Y Vale tiene un programa, un proyecto que se llama Proyecto Meulen, lo pueden buscar en las redes, que hace vinculación con el territorio y tiene un programa de acampes en pequeños pueblos por una justicia ecológica, lo llamaron. Y lo que hacen es básicamente ir y formar a la gente o interpelar un poco a los pequeños pueblos que están siendo, sobre todo pueblos muy fumigados, de ver cómo los pueden capacitar en decir, che, ¿sabés que te podés quejar de esto? ¿Te podés reclamar esto? O porque hay gente que no tiene ni siquiera una sede de una fiscalía en esos pueblos. Y trabajan para los campos que están fumigando. Entonces son situaciones muy complejas, sociales, eh, socioeconómicas, si se quiere, que requieren de un abordaje más científico. Y bueno, Vale trabaja desde trabajadores sociales, antropólogos, sociólogos, gente que trabaja en derecho, y nos metimos nosotros en el proyecto como desde una perspectiva más científica de ver qué opciones hay, porque si no también es llegar a un lugar y prender pánico, ¿no? Decir, che, lo que estás usando no está bueno. Tenés que correr al nene de acá, pero tampoco está bueno para vos. Entonces, ¿cómo se puede reemplazar esto? Entonces, a través de ello fue que en el último acampe que se hizo, nos sumamos y tuvimos una vinculación con los tres grandes asociaciones de productores y productoras de la zona, que era la UTT, un grupo que se llama La Verdecita, y la Asociación de Quinteros. Y nada, valoraron ellos mucho que nosotros nos acercáramos un sábado a la tarde a charlar, nosotros valoramos que ellos se hayan acercado, y empezamos a entender un poco de la lógica, las prioridades, esto que les decía, incluso los grupos que hacen agroecología y que promueven la agroecología lo toman como una práctica preventiva, pero cuando aparece la enfermedad hay que solucionarlo con el químico que haga falta. Y obviamente mejores químicos o alternativas a los químicos son bienvenidas, y por eso el interés de ellos, y ver cómo podemos articular eso de una cuestión de respeto, de integración de saberes de la ciencia más, más positivista como la nuestra, a saberes de gente que viene produciendo de hace décadas y generaciones, y ver qué manejos están haciendo y qué nuevos problemas surgen en un contexto de cambio climático que no son despreciables. Las inundaciones que hay en la provincia de Santa Fe, el anegamiento de las cosas, empiezan a aparecer, bueno, pasó con la chicharrita este verano, ¿no? Con el maíz, un problema que era típicamente de Brasil y hoy ya lo tenemos hasta en la pampa húmeda en Argentina, ¿no? Así que ese intercambio lo estamos eh, canalizando a través de gente que sabe del tema, que es cómo abordar el territorio y cómo interactuar con los productores. Bueno, Fede, con respecto a Valeria Berros, te cuento que ya dio un curso de posgrado, nuestro posgrado, y justo teníamos un curso que lo diseñamos para este programa que se llama Derecho Ambiental para Científicos Curiosos o Jóvenes Científicos. La idea fue cómo convertir en una herramienta útil en el ámbito judicial la evidencia científica, porque a veces algo te sirve para presentarlo en una publicación científica, pero cuando lo llevas como prueba no funciona. Así que con Valeria estamos en contacto, sí, una contribución muy grosa. Ah, es una copada, realmente su equipo es maravilloso. Yo los valoro mucho. Bueno, dejamos espacio para una pregunta más, si hay. Eh, Fernando, una pregunta. Gracias. Gracias, Federico, por tu charla. Deja pensando mil cosas. Yo quiero compartir la pregunta que tengo en la cabeza, que me pareció, y bien empezaste al ratito que empezaste a hablar. Que tiene algunas cosas en común con lo que recién te preguntaron, pero me gustaría ampliar un par de puntos. Que es, ¿en qué tipo de agricultura se inserta esta tecnología? ¿Y por qué digo esto? Voy a tomar un año, 2019. Por poner un año emblemático. En 2019 se firma en Europa el Pacto Verde Europeo que propone bajar el 50% del uso de plaguicidas y gases. En el 2019, el presidente Apersky, de la Asociación de Productores que hacen siembra directa, que usan herbicidas, repito para todos porque hay gente de muchas disciplinas, hace una autocrítica en el 30 aniversario de Apersky y dice: nosotros
a entender, nos equivocamos en muchas cosas, nos olvidamos del ecosistema, y propone a principio para 2030 hacer una transformación muy importante, incluyendo reducir al 50% de esos plaguicidas también. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay una tendencia a tomar el concepto de la agroecología como modelo de agricultura y empezar a reducir lo que son insumos, ¿sí? Ahora, una reflexión clave en esto es que la tecnología de insumos agrícolas tiene 75-80 años desde la Revolución Verde. La agroecología prácticamente no tiene investigación detrás. Eso es una diferencia gigante y aún así la Comunidad Europea y APRESID están volcándose a las tecnologías de agroecología sin tener prácticamente investigación detrás. Así de contundente es la agroecología. Entonces, lo que viene es un desarrollo de la agroecología y una profundización de las interacciones. Yo pensaba, cuando decía la cantidad de ADN que hay en una célula, que es una cosa súper interesante, yo pensaba, ¿qué cantidad de ADN hay en miles de especies que interactúan? Que eso provoca la agroecología. Y el otro punto que quiero destacar es el siguiente. Cuando vos hablaste del hambre, creo que para los que un poquito estudiamos eso, sabemos que no es una cuestión de cantidad, porque el alimento sobra, se calcula hasta muy fácilmente en el pizarrón. El punto es, hay más o menos 800 millones de personas que tienen subnutrición, técnicamente es la palabra que corresponde, que sería la falta de cubrir las necesidades energéticas. La mitad de esos son productores agropecuarios. De una hectárea, media hectárea, un cuarto de hectárea. El 95% de los productores agropecuarios del mundo tienen menos de 2 hectáreas. ¿Sí? Una realidad que no podemos entender nosotros. Entonces, el tema es, las personas que están con problemas de hambre no tienen dinero para pagar nada. Ellos necesitan una tecnología para, digamos, poder hacer que la naturaleza te provea las cosas que necesitas en el medio de la más extrema pobreza. Son preguntas las que tengo en la cabeza y lo comparto con vos. Ojalá les pueda servir y si querés decir algo sería fantástico. No, sí, lo último es mucho más complejo y claramente tiene más que ver con políticas de Estado y demás. Todos creo que estamos de acuerdo de que hoy comida no es lo que falta, menos en Argentina. El problema es la distribución del ingreso y la distribución de la riqueza. En cuanto a qué tipo de agricultura, entre lo que es la agroecología conceptualmente y lo que se hace hoy, hay una transición. No es lo mismo hacer cultivo orgánico que hacer cultivo agroecológico. Entonces, hay una transición hacia eso. Yo creo que hay que encontrar un equilibrio, sobre todo la forma. Queda poco lugar para la agroecología en un sistema de producción de alimentos como el nuestro. Y no me refiero solamente a usar químicos, es la masividad con la que se producen las cosas, ¿no? Si uno pone 15.000 plantas de tomate en una hectárea, estás aumentando la capacidad, o sea, las probabilidades de que te parezca una plaga, pero mucho más que si pones una planta de tomate a una distancia enorme y después pones entre medio una cebolla y no sé qué. Es mucho más difícil de cultivar y de cosechar. Se puede hacer, sí, hasta cierta escala. Si estamos viviendo en ciudades donde el campo tiene que proveer a millones de personas, probablemente el 95% de una población, alimento, es muy difícil producir ese alimento en condiciones agroecológicas. Pero sí hay una escala de grises enorme donde obviamente todo lo que se pueda adaptar y aprovechar de las técnicas de manejo de la agroecología, obvio que es lo primero que hay que instaurar. La agroecología también, y apoyo totalmente lo que dijiste, del tema de cuántos años hace que se está usando químicos en el agro, y que la agroecología requiere de un saneamiento de esos suelos, ¿no? Que se vuelva a equilibrar la microbiota del suelo. Entonces, no es que de un día para el otro decís mañana dejo de usar químicos, hay que hacer una transición hacia eso y por qué otros productos lo vas a reemplazar para que se pueda volver a equilibrar un suelo y que sea saludable. Eso en el contexto de propiedad del territorio en Argentina no es algo factible, te lo dicen los mismos productores. El 90 y pico % de los productores de la UTT, de la Unión de Trabajadores de la Tierra, no son dueños de la tierra.
Entonces vienen y alquilan unas parcelas que también hasta el año pasado fueron tratados con químicos. No pueden aplicar agroecología, tienen que hacer una transición y cuando la terminan de hacer, le subieron demasiado el alquiler y se tienen que ir a otras tierras. Entonces, te lo dicen ellos, ¿eh? Entonces, es súper complejo y hay que ver en este camino qué es lo que podemos aportar para ir en esa dirección. Europa lo tiene claro un poco por una cuestión arancelaria, poner trabas a las importaciones protege la producción local, pero otro poco porque tienen menos problemas que nosotros y están mirando más las cuestiones ambientales, por suerte. Cuando los grandes países, los países centrales, han elevado la vara en la producción de algo, en general ese tipo de legislaciones terminan derramando por imposición en los países más periféricos. Hoy por hoy, Argentina, por ejemplo, es una gran productora de frutillas, pero no las puede exportar, porque las frutillas son una bomba de agroquímicos. Yo he hablado con productores que te dicen, yo produzco frutillas, pero yo no le compro frutillas a mis hijas, yo sé lo que le estamos echando. O sea, es una bestialidad lo que estamos comiendo. Entonces, lo que pasa es que en Argentina no se regula. Nadie está mirando lo que le estamos poniendo a las frutillas. Y la frutilla es una de las frutas que más absorbe agroquímicos. Cualquier cosa, por las características morfológicas de la frutilla, absorbe mucho. Entonces, pero perdemos mercados de exportación. Entonces, por ahí es una cuestión y lo estamos hablando con los gobiernos provinciales y demás, che, promovamos que cambiemos el tipo de tecnologías a distintas, que ya existen, de hecho. El ARN nuestro ni siquiera está en el mercado, porque tenemos que pasar la regulación. Pero ver si podemos reemplazar químicos sintéticos por otras alternativas y que los productores lo vean como una cuestión de marketing, digamos, de posibilidades de exportación. Decir, bueno, voy a poder producir más y exportarlo. Al menos convenzámoslos porque podemos convencerlos por eso. Pero que eso baje a nuestro territorio y pueda elevar los estándares de producción de alimentos. Yo creo que las estrategias son múltiples, pero algo tenemos que hacer. Por demanda social y por agotamiento ambiental, necesitamos incidir en el paradigma de producción de alimentos en Argentina y en el mundo, y eso no lo voy a solucionar yo solo como científico, ni Vale Berro sola como trabajando en derecho ambiental. Hay que trabajar a distintas aristas y interactuar y dialogar con los productores, con los distintos estamentos del Estado. Se puede promover el uso de tecnologías más amigables, pero también debería, no sé, la provincia de Santa Fe, que es una gran productora de frutillas en la zona de Coronda, podría habilitar canales para decir, che, hagamos un pool de compra de frutillas para la exportación. ¿No? Entonces, que se ocupe la frutilla, porque si no, el pobre productor va a tener que decir, no, porque vas a exportar. Yo digo, ¿cómo hago para exportar mis frutillas? O sea, están trabajando la tierra. Entonces, vos decís, esto es una utopía lo que estamos pensando. Hay que trabajar en políticas de Estado para promover producciones más sanas de alimentos y dar realmente canales de distribución y de llegar a nuevos mercados y demás. Pero yo creo que va por ese lado y nosotros de nuestra lista hacemos nuestro aporte, pero tenemos claro que no somos la solución mágica a nada. Tenemos que insertarnos dentro de una lógica e intentar cambiar la lógica colectivamente, eso lo tengo clarísimo. Gracias, Fede. Antes de terminar, ¿podemos hacerte otra pregunta? Tenemos un ratito más. Es mía. En realidad son dos. La primera es, cuando vos hablas de pulverizar con una formulación que contiene ARN para, por ejemplo, proteger al tomate de un hongo. Ese ARN es específico de ese hongo, pero también es específico del tomate. Si vos lo rociás en otro vegetal, ese vegetal también adquiere la supuesta protección contra ese mismo hongo. En principio sí, lo que tenemos que hacer es comparar los genomas de los patógenos de esos, porque puede haber suficientes cambios que ameriten diseñar uno de nuevo contra, por ejemplo, no sé, Fusarium oxysporum que ataca tomate y Fusarium como no me acuerdo cómo se llama, Gramineano, no me acuerdo cómo se llama, que ataca, es el fusarium que ataca, no me acuerdo el nombre, perdón, el trigo. Entonces, ahí tenemos que comparar genomas y decir, sí, va a funcionar, entonces lo tenemos que probar después. Pero sí, en principio la información debería poder cualquier planta absorberla y leerla. No, al principio la pregunta va a explorar la posibilidad de que no ocurra eso. O sea, que vos puedas, por ejemplo, proteger a una planta contra un hongo, pero no a otra,
de forma tal que después si vos atacás con el hongo ambas plantas, una resulta protegida y la otra no. Vos querés hacer un herbicida, un cóctel que sea un herbicida. No es Pero tan hoy, sencillo. Yo creo que algún día, hoy por hoy, mira, yo siempre digo lo mismo. Lo que estamos haciendo hoy, hace 10 años era ciencia ficción. Por eso queremos seguir haciendo ciencia, por eso no dejo CONICET, por eso no dejo mi laboratorio científico. Capaz que en 10 años, lo que vos me estás diciendo es ciencia ficción hoy. Pero bueno, capaz que en 10 años no, y por eso seguimos haciendo ciencia para desarrollar nuevas tecnologías. Hoy, pensar en selectivamente atacar una planta y no la otra para una maleza y demás, requiere un nivel de conocimiento que no tenemos. Tenemos que secuenciar genomas y demás de cada una de esas malezas, es un montón de información. Y no es fácil. Pero capaz que algún día sí. Yo te digo, en serio, lo que estamos haciendo hoy, hace 10 años yo habría dicho, esto es una locura, nadie, nunca vamos a poder hacer eso, y tenemos los ensayos a campo y funcionan. Así que mantengamos esa esperanza de poder reemplazar herbicidas, que en Argentina particularmente es lo peor de todo. Lo que se está aplicando de herbicidas es un problemón, pero la verdad es que nuestra tecnología, lamentablemente hoy, no está en un estado de madurez que podamos reemplazar herbicidas por ARN. claro, por ahí para comentarte la inocencia de la pregunta viene acá. Hace poquito hubo unas charlas que dieron algunos estudiantes sobre el problema de la invasión por plantas exóticas. Mm. Y la posibilidad de poder eliminar de los ecosistemas nativos esas exóticas es todo genera un interés importante, ¿no? Entonces de ahí venía la pregunta, poder de pronto atacar esas exóticas de alguna forma que queden sin que selectivamente no ocurra lo mismo con las nativas. Pero bueno, esa es la pregunta, el objetivo. Así no. Bueno, muchas gracias a todos los presentes, Federico. Estamos re agradecidos porque le arrancaste con un pum para arriba. Hay un montón de preguntas, ¿no? Porque vos sos un empresario. Estoy monopolizando la posibilidad, pero no tenemos que nos respondan. Sos una persona que te convertiste en empresario y eso indudablemente también es un desafío, pero ya nos contarás en otro momento. Cuando quieran. Chao. Habrá Bueno, muchas gracias. oportunidad. Otro aplauso para Muchas gracias a ustedes.